Y bueno, se ha hablado aquí de muy diferentes temas, pero uno de ellos sin duda alguna nos lleva a relacionarnos con el astro rey que tenemos en este sistema planetario. Nos referimos a la energía solar. Justamente el ingeniero Juan José Peña Aguado, quien es ingeniero energético por la Universidad Politécnica de Madrid, con 30 años de experiencia en todos los tipos de tecnología de generación eléctrica, nuclear, de tecnologías renovables también, estará aquí con nosotros en unos momentos más. También él es director de desarrollo de negocios de Gestap Solar de México, empresa que está entre las 5 líderes mundiales del sector solar fotovoltaico. Y yo los invito a que por favor lo recibamos en este escenario con un merecido aplauso. Como es sobre la tecnología solar fotovoltaica, muy brevemente explico en qué consiste el efecto fotovoltaico, que básicamente es un efecto que se conoce desde finales del siglo XIX por Becquerel y que es un fenómeno de la unión de dos materiales semiconductores dopados convenientemente con materiales que tienen exceso de electrones o defecto de electrones en una matriz típicamente de silicio. Ahí lo veis, se crea un campo eléctrico por difusión de electrones y huecos en la red que finalmente, conectados a una carga eléctrica por la iluminación del sol que favorece la separación de los electrones y los huecos en ese material semiconductor, los electrones van hacia un polo y los huecos hacia el otro, creando una corriente eléctrica que puede circular a lo largo de cualquier carga eléctrica. Esto se desarrolló de manera importante a partir de los años 50 con el desarrollo de la electrónica, de los semiconductores, y hoy en día es una fuente de energía que ya es una realidad. Cuando yo estudiaba en la Universidad Politécnica se veía la energía solar, España siempre fue pionero en energía solar, pero se veía como un sueño, como se puede ver ahora el tema de las baterías de fotosíntesis humana, que me parece apasionante el tema, porque combina la energía solar con la química orgánica, creo que es una cosa apasionante. Pues este es una realidad hoy y la misión que tengo esta tarde es haceros ver qué crecimiento va a tener en el mundo la energía solar fotovoltaica y en particular en México, que va a ser uno de los grandes países en el que se va a desarrollar esta tecnología. No sé si... Esto es una gráfica, perdón, se ha acoplado. Es una gráfica donde se puede ver la evolución de las diferentes tecnologías de energías renovables recientemente en los últimos años, en el último cuatrienio. Se puede ver que la fuente renovable de energía renovable, perdón, me he pasado de aquí. La fuente de energía renovable más dominante hoy en día en el mundo es la energía hidroeléctrica, que por cierto fue la primera central de energía hidroeléctrica. Sin embargo, su desarrollo está bastante estancado en el mundo, fundamentalmente por problemas de tipo ambiental. Este es un congreso ambiental y la energía hidroeléctrica tiene graves problemas porque los embalses tienen muy mala fama, desplazamiento de personas, inundación de determinadas áreas, y la gran hidroeléctrica es muy difícil de desarrollar nuevos emplazamientos en el mundo. En países tan ricos en agua como México tiene que seguir habiendo, y en concreto centrales de bombeo que permitan la mayor penetración de las energías renovables en el país, y se van a desarrollar, pero van a ser un desarrollo marginal, no tan masivo como va a tener la energía solar, como vais a ver. En segundo lugar está la energía eólica, que como sabéis está creciendo muchísimo, y es la energía renovable por excelencia después de la gran hidroeléctrica. Y ya recientemente la energía solar fotovoltaica, que está lejos todavía, como 1/3 de potencia instalada respecto a la energía eólica,
pero con unas tasas de crecimiento mucho mayores, ya lo veis aquí, que crece mucho más rápido esos bloques que la energía eólica. El resto de tecnologías siguen siendo importantes, pero ya de menor cuantía, la termosolar eléctrica, la de biomasa y la geotérmica. Ya se ve aquí, haciendo un detalle, se ve como en el año 2014 se están instalando ya, acabaremos el final de este año con casi 200.000 megavatios de potencia solar. En términos de potencia, estamos hablando de 200 centrales nucleares. Yo que he trabajado en nuclear 15 años, eso estoy hablando de Laguna Verde, de la central nuclear de Laguna Verde 1 y 2, 200 centrales de Laguna Verde ya instaladas a nivel de potencia solar en el mundo. Es un gran cumplimiento que ha tenido la energía solar fotovoltaica desde que yo estaba estudiando. Aquí se ve un poco los motivos por los cuales, estos son gráficas de la Agencia Internacional de Energía, donde se ve la proyección a futuro que va a tener la energía solar, de aquí al año 2050. Se observa cómo los costes de la energía solar fotovoltaica van a ir decreciendo conforme avance el siglo, hasta un valor de lo que estamos hoy en día, hasta el 65% aproximadamente del coste actual. Va a haber una mejora sustancial de un 65% de reducción de costes de generación, lo cual va a permitir que lo que hoy es una pequeña instalación todavía, a pesar de que son 200.000 megavatios de energía solar instalados, va a crecer exponencialmente hasta alcanzar una potencia instalada de 4.600 gigavatios, es decir, 4.600.000 megavatios instalados. O sea, una barbaridad. Va a ser la fuente de energía dominante en el mundo a mediados de siglo. Esto parece increíble, pero va a ser así, por el abaratamiento de costes que va a tener la energía. Básicamente, la energía, este es un mapa de irradiación solar en el mundo, y se ve como Europa, que está aquí, ha dominado y sigue siendo hoy el continente donde más potencia hay instalada, pero a medida que avance el siglo irá decreciendo el porcentaje de contribución de energía solar fotovoltaica al mundo. Y por contra, Latinoamérica, que está aquí, que hoy produce muy poca energía solar, va a crecer espectacularmente hasta dar el 16% de la energía solar fotovoltaica del mundo. Latinoamérica, y en concreto México, va a ser la región del mundo que más va a crecer en energía solar. Y esto es la explicación más detallada de por qué va a crecer tanto. Es un poco compleja esta gráfica, pero quiero explicarosla. Ya que estamos en el Tecnológico Monterrey, que es una institución, creo que merece la pena entrar un poco en detalle. Aquí vemos varias gráficas, se superponen. Esta zona naranja o ocre es la tendencia de costos de la energía fotovoltaica distribuida a nivel local, es decir, en una vivienda, en un pequeño comercio, en una pequeña fábrica. Eso se llama, lo que se llama en México, pequeñas y medianas instalaciones de energía solar fotovoltaica, menores de 500 kilovatios en general, menores de 30 kilovatios en comercio, menores de 10 kilovatios en doméstico y menores de 500 con carácter general. Todas esas instalaciones en México no necesitan permiso de generación de la Comisión Reguladora de Energía. Es lo que llamamos generación distribuida. Pues esta es la evolución de costes que va a tener la energía distribuida. Y lo que llamamos grandes parques solares fotovoltaicos, su coste de generación va a ser todavía menor que el de la generación distribuida, porque se aprovecha uno de los factores de escala. Son grandes instalaciones y, como cualquier gran instalación, el coste unitario, lo que se llama intensidad de potencia, los pesos por kilovatio instalado son más eficientes y permiten que los costes de generación, los pesos por kilovatio hora que yo produzco,
disminuyan. Y estas dos gráficas las voy a comparar con estas. La franja azulita clara es la previsión de costes del consumidor final en tu vivienda, en tu comercio o en tu industria. Y esta es la curva de lo que se llama la evolución de precios previstos del mercado eléctrico que se está creando a día de hoy en México. Con la reforma energética aprobada el 11 de agosto de este año, se va a crear, como en casi todo el resto del mundo, un mercado eléctrico liberalizado en el cualquier generador, como Gestam, como la Comisión Federal de Electricidad, como Iberdrola, como Enel, como tantas empresas eléctricas mundiales, podrán instalarse y cualquiera podrá hacer generación libre en el país y vender a un cliente final con un contrato bilateral o vender a un mercado eléctrico organizado, como sería el mercado de bolsa de acciones, pero que se va a vender electricidad y voy a poder vender libremente. Esta es la evolución prevista de los costes de ese mercado eléctrico. Estos son números macros hechos por la Agencia Internacional de Energía. Y lo que se ve es que el coste de producir el kilovatio hora en generación distribuida se corta con los precios de la energía eléctrica de los suministradores, como CFE o las grandes utilities eléctricas en el mundo, aproximadamente en este año de aquí, que es el año 2015. En el mejor de los escenarios, y en el peor, pues se corta hacia 2025, 2030. ¿Veis ahí? Esta franja tan ancha depende de los niveles de irradiación solar de los diferentes países. México está bendecido, como tantas otras cosas, como digo yo, en México tiene muchas bendiciones, y una de ellas es la energía. Tiene petróleo, tiene gas, tiene incluso energía nuclear, tiene uranio, pero tiene sol, tiene viento, tiene agua. No se me ocurre un país mejor para hacer energía que México. Y tengo ya unos cuantos recorridos en mi larga trayectoria profesional. Entonces, México está de este lado. La irradiación solar en México está en este nivel. Luego ya tiene, en determinados niveles, en determinadas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, se ha alcanzado lo que se denomina en términos anglosajones la grid parity, la paridad de red. Producir energía en mi casa es más barato que comprársela a la Comisión Federal de Electricidad. No si tenéis una tarifa doméstica normal, tarifas 1, pero sí si alguno de vosotros tiene lo que se llama una tarifa doméstica de alto consumo, que está pagando una barbaridad, está pagando 3,5 pesos el kilovatio hora, el triple de lo que paga la tarifa normal 1, que es 1 peso el kilovatio hora. Entonces, en aquellos consumidores que estéis pagando tarifa doméstica de alto consumo, hoy en día en México es más barato que alguien como nosotros, que hemos creado una división que no se llama Gestam, se llama Quisoa, que significa sol en una lengua india del norte, al otro lado de la frontera, pero en el límite con México. Pues esa empresa inicia su peregrinaje aquí en México, la hemos constituido en México para todo el mundo y de ahí vamos a desarrollarla en el mundo. Y seguramente el lanzamiento público de la empresa será en enero, pero ya os lo voy avanzando, de que nosotros ya vamos a comercializar pequeñas instalaciones, ya estamos comercializando pequeñas instalaciones de energía solar para uso doméstico. Que hoy por hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, en California, se instalan más megavatios en residencias que en grandes centrales solares, para que os hagáis una idea de lo que va a crecer. Y por contra, o complementariamente, el precio del mercado se equilibra con los costes de generación previstos hacia el año 2000 o más tarde en 2030. ¿Qué significa esto? Cuando yo compita con el mercado eléctrico, porque mi reducción de costes de producción del kilovatio hora solar estén por debajo de lo que prevé el mercado eléctrico, yo voy a ser más eficiente que la central media que tenga cualquier generador a nivel gran productor de energía. O sea, que la media del mercado eléctrico mexicano que se va a crear. Con lo cual, si ya compito a nivel tarifas residenciales, domésticas y pequeño comercio, hoy en México, en unos años competiré incluso con el mercado, debido a esa reducción de costes.
que aquí está, aquí está más o menos escrito los precios de la energía. Pues veis aquí que ahora estábamos en niveles de $200 el megavatio hora, en el año 2020 estaremos en niveles de 105, en el año 2030 en niveles de, creo que son de 70, 80, y en el año 2050 estaremos del orden de $40 el megavatio hora. Hoy en día, lo que se llaman los costes de corto plazo, los costes marginales de producir la energía eléctrica en México, han bajado recientemente, porque estaban en valores de $140 megavatio hora y ahora mismo están en 60, 75. Y ya veis que aquí se proyecta que van a estar la energía solar en 2050 en $40. $20 por debajo de lo que está hoy el precio de mercado del futuro mercado mexicano que se va a crear, o que está hoy. Es decir, que va a ser masivamente competitiva. Bueno, esto es lo que explica el gran desarrollo que va a tener la energía. Esto es de la página web de la Secretaría de Energía, del Inventario Nacional de Energías Renovables, donde se puede visualizar las mejores zonas gráficamente. Tú pinchas en donde estés y ves qué nivel de irradiación tienes, puedes estimar más o menos qué nivel de irradiación, y aquí se ve un poco el potencial teórico de la energía, el teórico, que es inmensamente más grande. Estos son 6.500, ya os pierdo las cifras, veis que es inmensamente mayor que cualquier potencial de cualquier otra tecnología. 6 billones de gigavatios hora al año podía producir México. Es un recurso ilimitado, básicamente recurso ilimitado. Y ahí tenéis un poco, en valores en vez de en energía, en valores de potencia, el Instituto de Energía del Inventario habla de unos 1.800 megavatios de potencia probables en México, pero realmente podría haber 5.000 millones de megavatios de potencia en México. Una barbaridad. O sea, más que suficiente para abastecer varias generaciones. Sin embargo, México es uno de los países más atrasados en energía solar. Hoy. Estos son datos. El año pasado acabó con una potencia instalada de 80 megavatios y se prevé que acabe este año con una potencia instalada de 177, lo cual implica un crecimiento superior al 100% de un año a otro. Es decir, que está creciendo ya la energía solar fotovoltaica a ritmos muy importantes. Estas son las cifras oficiales de la prospectiva de energías renovables 2013-2027 que hace la Secretaría de Energía. Veis que al final de 27 prevé que haya en México 2.200 megavatios solares en grandes parques solares y prevé que haya 1.300 aproximadamente megavatios en generación distribuida. En total, aproximadamente 3.500, unos 3.500, 4.000 megavatios a finales del 2027. Yo creo que esta perspectiva se va a quedar francamente corta. En la historia de países como España, Italia, se hablaba de este nivel de valores y esto se ha multiplicado por 5 veces o más. Entonces yo pienso que esto se va a exceder bastante si se hacen las cosas como se tienen que hacer. Entonces, no sé cómo ando de tiempo, ¿ando bien? Bueno, pues esto da un poco la idea de lo que va a crecer la energía solar fotovoltaica en México. Ahora quiero dar unas pinceladas de cómo va a ser el mercado eléctrico mexicano a futuro. El mercado eléctrico mexicano, si se cumplen las previsiones y México sigue creciendo a unas tasas del Producto Interior Bruto cercanas al 3%, como tiene previsto este país, se piensa que la energía crecerá al mismo ritmo o por encima. La demanda de energía para que este país crezca a esos ritmos va a crecer de esa manera. O sea, si crece al 3%, va a crecer al 4% la demanda de energía. De tal manera que si hoy está demandando México 278 teravatios hora de energía eléctrica al año, en tan solo de aquí a 2024 va a aumentarse hasta 441 teravatios de energía
pues también un reto importantísimo que tiene este país. Por eso se ha hecho la reforma energética, básicamente. Y aquí comparo la evolución de las tarifas medias de los consumidores en México en los distintos rangos de gran industria, mediana industria y pequeña. No, mediana, sí, exacto, mediana, gran industria, mediana industria y pequeña industria, y las tasas de inflación medias de los últimos años. Y también comparo la variación de los hidrocarburos, del petróleo. Se ve que el crecimiento anual acumulativo desde el año 2000, el petróleo ha crecido a tasas anuales acumulativas cada año del 14%, que la tarifa eléctrica de la gran industria ha crecido a ritmo del 8%, que la de mediana industria el 7% y que la pequeña industria del orden del 6%. Y la inflación, sin embargo, ha ido creciendo a ritmos controlados del 3,5-4%. Esto tiene su importancia por lo que luego comentaré. Pero la idea es que el mercado de tarifas eléctricas mexicano hasta la fecha venía dominado básicamente por los precios del petróleo, por los precios de los combustibles. Esto pasa en México y pasa en todos los países, porque la mayor tecnología de generación venía asociada a los combustibles fósiles. La reforma energética en México abre la posibilidad de manera masiva, ya existía de manera reducida a través de un esquema que se llamaba el autoabastecimiento eléctrico, del que se publicó en el año 1992, esa ley, pero tenía una serie de limitaciones que hacían complejo el desarrollo de proyectos. Pero a partir de la reforma energética, cualquier productor de energía va a poder, como decía yo antes, vender la energía al mercado eléctrico o al suministrador básico, que va a seguir siendo Comisión Federal de Electricidad, o algunas otras empresas eléctricas que se asocien con Comisión Federal de Electricidad para crear oligopolios, zonas de distribución diferenciadas en el país. Entonces, por tanto, cualquier productor de energía va a poder vender directamente a los distribuidores de electricidad o al mercado spot. Y por otra parte, podré seguir vendiendo directamente con un contrato bilateral, como venía haciendo desde el año 92 a industrias, lo que se llamaba el autoabasto. Eso es lo que va a permitir ahora la reforma. Ahora un poco de marketing, pero muy breve. Corporación Gestamp es una gran empresa española, es una de las mayores empresas españolas, es la segunda empresa española no cotizada en bolsa. Tiene una facturación de 12.000 millones de dólares anual. Somos más de 35.000 empleados en todo el mundo, con más de 27 países en los que estamos presentes y con más de 130 plantas de producción. La empresa nace en el año 58, tiene 56 años a día de hoy, es una empresa muy sólida, lleva mucho tiempo operando y tiene una gran fortaleza en los sectores acero, automotriz y de energía. La energía es la división más joven. El acero, somos el mayor fabricante en energías renovables de torres eólicas del mundo. O sea, fabricamos torres eólicas para Vestas, Gamesa, General Electric, Siemens, etcétera, a los líderes de venta de aerogeneradores en el mundo. Fabricamos también las estructuras metálicas que soportan los paneles y que siguen al sol para aumentar la eficiencia de producción de electricidad. Y a nivel energético, esto lo voy a soltar, a nivel energético, que la empresa se creó en el año 2007, la división de solar, luego la división eólica en 2009 y luego la división de biomasa en 2011, ya estamos operando en el mundo más de 1.000 megavatios, 1 gigavatio, y estamos presentes en aproximadamente 16 países. Estamos en toda la cadena de valor. Básicamente desarrollamos el proyecto desde cero, identificando un terreno, decidiendo que vamos a instalarnos allí y llevamos el proyecto hasta la operación y mantenimiento. Se desarrollan todos los permisos, construimos, financiamos, construimos y operamos las plantas. Somos, como decía, entre los 5 mayores líderes de desarrollo de proyectos a nivel mundial. Desde el punto de vista solar tenemos desarrollados más de 600 megavatios, 75 de ellos en cubiertas,
Estamos presentes con oficinas permanentes en 10 países y con proyectos en 16. Y a final de este año tenemos previsto llegar casi a los 700 megavatios de potencia desarrollada, que es pequeñito, pero es una empresa que nació en el año 2007. Esos son varios ejemplos de las instalaciones que tenemos por España, fundamentalmente. Esta es Perú. Esta es una instalación típica. Fue la mayor central solar de Latinoamérica hasta hace bien poco. Ahora ya en Chile hay una central que es bastante más grande que esta. Esto está en Perú, en el desierto, y es una prototípico de lo que queremos hacer aquí en México. Son centrales que llevan un seguidor a un eje, de tal manera que en eje norte-sur se sigue al sol. Se sigue al sol desde que nace por el este hasta que se pone por el oeste. Estos son ejemplos de instalaciones en el sector automotriz, donde estamos muy fuertes, en SEAT, Lamborghini, en Estados Unidos, Renault, es decir, tenemos bastante experiencia. Y en México estamos aproximadamente en 3-4 zonas. Empezamos desarrollando proyectos en la zona de Guanajuato, San Miguel de Allende, en la zona de Gómez Palacio, en Durango, en la zona de Villa Ahumada, en Chihuahua, cerca de Ciudad Juárez, y tenemos algún desarrollo en Sonora también, y nos gustaría tener algún desarrollo pronto en Jalisco. De hecho, estuve a punto de cerrar un acuerdo, pero el propietario estaba renuente por temas de precio de la tierra. Tenemos ya en cartera aproximadamente 300 megavatios en promoción, en pequeñas instalaciones, todas ellas aproximadamente de 30 megavatios, unas más pequeñas, otras más grandes, que permitan acompasar el desarrollo del mercado, porque instalar 300 megavatios cuando en México todavía no hay ni 200, no se puede hacer de un día para otro. Y básicamente, esto me lo voy a saltar, las tarifas en México, hay todas estas tarifas. Hay un rango enorme de tarifas en México. Pero ¿cuáles nos interesan a los productores de energía solar fotovoltaica? Aquellas tarifas que tengan un coste que esté por encima de lo que he dicho antes de la paridad de red, es decir, a cómo se vende el kilovatio. Entonces, aquí se ve un poco mejor. Según un estudio de una consultora internacional, Eclareon, esta es la tarifa 2, que es la tarifa de baja tensión de menos de 25 kilovatios instalados, básicamente la tarifa que tiene un Oxxo, un 7-Eleven, una tienda mascota, etcétera, para que os familiaricéis, ¿no? Entonces, básicamente, según ese estudio, ya hoy por hoy es más barato producir la energía desde uno de nuestros parques solares y venderla a un Oxxo. De hecho, estamos hablando con Oxxo. Lo que pasa es que Oxxo tiene compradas la energía a parques eólicos prácticamente comprometido hasta el año que viene. Pero Oxxo crece a una tasa de unas 1000 tiendas al año, con lo cual hay mucho margen para seguir vendiéndole a Oxxo. Y cuando digo Oxxo porque es muy prototípico, todos conocéis Oxxo, y bueno. Sin embargo, la tarifa 3, que es la siguiente de baja tensión para potencias instaladas de más de 25 kilovatios, según Eclareon, repito, en el año 2013 todavía no competíamos. A día de hoy yo os digo que sí competimos. Gestan ofrece tarifas más baratas que la tarifa 3 en México desde sus parques solares. Es decir, que yo puedo vender de manera competitiva a cualquier consumidor de baja tensión. Luego os pondré un ejemplo. Y lo que me cuesta más a día de hoy, y ya lo dice aquí claramente Eclareon, es la media tensión. La media tensión en México es una tarifa barata, a pesar de que obviamente todo el mundo se queja de que paga mucho por la luz, por la electricidad, pero realmente la tarifa industrial en México es barata, muy barata comparada con Europa. Es más cara que en Estados Unidos, es cierto, pero es mucho más barata que en Europa. Pues ese es un poco los objetivos nuestros, atacar la baja tensión y marginalmente la media tensión. Para nosotros un cliente ideal es aquel que tiene muchos centros de carga en baja tensión
y un consumo en media tensión de tal manera que el mix de precios sea un precio al que yo le pueda atacar y tenga un volumen suficiente de energía, ¿vale? Entonces, básicamente nuestros contratos de venta de electricidad son contratos a largo plazo. ¿Por qué? Porque el coste de la energía solar es la inversión en los paneles y en las estructuras de seguimiento y en la obra civil, que es muy poca. Porque el sol es gratis, no cuesta, no tengo costes variables de generación, porque el coste de mantenimiento de una estación solar es ridículo, casi es despreciable. Con lo cual, básicamente, todos los costes que tienen instalaciones de capital, y yo necesito amortizar el capital. Y para ser competitivo en precio, la única manera es que me firme un contrato de largo plazo. Porque si me firma un contrato de 1 año o 2 años, no soy capaz de darle un precio competitivo. Necesito asegurarme al menos 10 años. Son contratos de largo plazo, son contratos que se formulan con un descuento inicial sobre tarifa que normalmente se indexa, como digo aquí, a la inflación publicada por el INEGI, de tal manera que, si os acordáis de la gráfica que os presenté, que la evolución de precios que crecía en media por encima del 6% en México en las tarifas de CFE, y si indexo la inflación y crezco al 3,5%, cada año tengo un ahorro acumulativo respecto al coste de seguir con tarifa del suministrador de energía. Ya no voy a hablar de CFE porque habrá varios suministradores en el mercado. Y eso es un poco el tema. Este sería un ejemplo prototípico. Si este sería un consumidor en tarifa 2, los precios que hubiera tenido si hubiera firmado, me parece que empezábamos en el año 2010 hasta ahora, hasta 2013. Si hubiera firmado conmigo en el año 2010 un contrato, yo le hubiera podido ofrecer la energía más barata y esto hubiera sido la evolución del IPC, hubiera ido aumentando cada año, un salto. Y se hubiera ahorrado todo este dinero con nosotros. Y además no hubiera tenido fluctuaciones mes a mes. La tarifa de CFE varía mes a mes, mientras que mi tarifa es casi constante. En pesos es constante, porque si va indexada a la inflación, tiene el poder de paridad de compra. ¿De acuerdo? Pues con esto, esta última parte ha sido un poco de marketing, la anterior era más general, pero es marketing no tanto de Gestamp, sino de marketing de la energía solar fotovoltaica. Quiero decir, la energía solar fotovoltaica ya compite en el mercado mexicano, va a competir masivamente a partir de 2020 y ahora estamos viviendo los desarrolladores de proyectos una etapa que va a ser la travesía del desierto, que va a ser en lo que se concretan las reformas del sector energético, que va a tardar 1 año al menos. Entonces este año va a ser difícil, pero a partir del año que viene, 2016, cuando hablo del año que viene ya hablo del 2016, la energía solar en México va a ir creciendo de manera sostenida a tasas del 30 al 50%. Y bueno, pues estoy a vuestras órdenes para lo que podáis necesitar. Muchas gracias. Estamos listos con los micrófonos hacia el fondo de aquel lado. Adelante, licenciado Montes de Oca. Gracias, Fernando Montes de Oca, lo felicito porque creo que va a cambiar el concepto de la utilización de la energía solar, sobre todo no solo en México, sino en Guadalajara, porque lo fuerte, lamentablemente, siempre es la inversión del equipo. Y por tanto, una inversión de un equipo, el costo-beneficio viene obteniéndose aproximadamente en unos 8 años. Según por lo que entiendo aquí, ustedes tienen varias posibilidades. La primera es financiar la inversión del equipo siempre y cuando se firme un contrato a 20 años. Ustedes se encargarían del mantenimiento del equipo y el cliente no tiene que pagar más que el consumo de la energía. Exacto. Esa opción estaría sujeta a que a su vez tuviera el espacio suficiente para poder instalar las celdas fotovoltaicas. ¿Es así? No. Nosotros tenemos 2 esquemas. Uno sería desde los parques centralizados que producimos, generaríamos la energía, la portearíamos por la red de CFE. Sin necesidad de equipo. Sin necesidad de ningún espacio libre en el consumidor final. No. Nosotros generamos donde tengamos los proyectos, transportamos la energía y distribuimos, transporta y distribuye CFE y finalmente llega al consumidor final.
se ponen dos contadores, el mío donde yo limito y el que tenéis vosotros, que se suele cambiar para que CFE pueda leer en remoto, y se hace el balance y se ve lo que se consume de CFE y de nosotros, porque a CFE sigue uno enganchado. Nosotros no vamos a dar nunca el 100% de la energía en ese esquema. Vamos a dar siempre un porcentaje, que puede ser variable entre el 60 y el 80% de energía del cliente final. Y por tanto, se firma un contrato de venta de electricidad o de suministro de venta de electricidad, que llamamos Power Purchase Agreement, PPA, en términos anglosajón, y de esa manera tú tienes garantizado no 100%, porque si la tarifa baja por debajo de la evolución de la inflación que esté previsto, podrías algún año pagar más que lo que hubieras pagado teóricamente de CFE. Pero a largo plazo, la bajada de tarifas que promete la reforma energética no es sostenible, porque la demanda de energía en este país va a seguir creciendo. Luego puede haber un año que se baje la tarifa, pero va a ser un año puntual como va a pasar todo el mundo. Vosotros habéis visto que la gasolina baje, que la electricidad baje, puede a lo mejor bajar un mes, puede bajar un mes. De manera sostenida no va a bajar. Con lo cual vais a tener un ahorro de esa manera. El otro esquema, el de generación distribuida, es si tú tienes una cubierta, eres una maquiladora y tienes una cubierta que sea de concreto, plana, donde yo pueda instalar los paneles, te hago una instalación, si quieres, en local y autoconsumes la energía que produces. Y ahí hay dos esquemas. O me firmas el contrato conmigo si el proyecto es suficientemente rentable para mí, o haces tú la inversión, yo te la construyo y el ahorro es directamente para ti. Y esto lo hago en una maquiladora o lo hago en una casa pequeñita, con una instalación pequeña de 3 kilovatios. El periodo de retorno simple de la inversión de una instalación pequeña en tarifa doméstica de alto consumo es menor a 5 años. En menos de 5 años, el cliente que ha invertido recupera y quedan 35 años de vida útil de los paneles de energía gratis. Es más, yo voy a dotaros una financiación, si tú no puedes acometer una inversión que puede ser del orden de $9.000 para una instalación de 3 kilovatios, yo puedo financiar. Ese es el esquema que está haciendo SolarCity, que está construyendo centenares, miles de megavatios en California. Nosotros queremos ser el SolarCity mexicano. Y solo quiere ser el SolarCity mexicano. Y lo mismo que para la pequeña instalación de derivada doméstica al consumo, para los pequeños comercios que tengan instalaciones de menos de potencia de menos de 25, que le voy a instalar en locales. Normalmente, lo que habéis visto en las gráficas es que la generación distribuida tiene unos costes más altos, con lo cual yo desde mis plantas centralizadas puedo ofreceros más descuento. Lo que sucede es que yo de manera masiva, yo estos proyectos los tengo que financiar con un banco. Entonces, para que a mí el banco me dé la financiación, el cliente final me tiene que garantizar el pago. Entonces, garantizar el pago de clientes pequeños y muy acomodados es un reto muy difícil de conseguir. Por eso muchas veces la opción de inviertes tú y amortizas la inversión en 5 años o en 8 años, como decías, porque cada proyecto es un mundo. En ese rango, entre 5 y 10 años estarían todos, o incluso si me apuras, entre 4 y 8 años es el rango actual de mis estimaciones. Por tanto, damos esas dos posibilidades y cada cliente le aproximamos de una manera. Queremos pedirle a nuestro compañero integrante del comité organizador, Eduardo Delgado Ayala, sea tan amable de pasar a entregarle un reconocimiento al ingeniero Juan José Peña Aguado, de parte de Profesionales en Manejo de Residuos de Jalisco. Algo importante, ingeniero Peña, es que usted sepa que esta pieza artesanal que se le está entregando no es un símil de Botero, sino es producto de uno de los mayores talentos artesanales que tenemos en el estado de Jalisco. Es el escultor Rodo Padilla. Sus esculturas han dado la vuelta al mundo definitivamente, y es una pieza que pretende demostrar o ejemplificar justamente la labor que realizan los profesionales en manejo de residuos.